Cuando mi jefe me despidió por coger una baja por enfermedad tras unos problemas estomacales, acepté su decisión con elegancia. Tienes razón. La salud no es una excusa. Asentí. Como gesto de despedida, encargué en secreto un almuerzo para él a nombre de su mujer. Esa tarde, cuando comenzó una reunión muy importante con inversores, toda la sala se puso verde. Tienes razón. La salud no es una excusa. Mi nombre es Andrés, tengo 41 años y llevo 8 años moviendo papeles en Sistemas Integrados Levante. Cuando mi supervisor Javier Vargas me comunicó que estaba despedido por acumular demasiadas bajas por enfermedad, no discutí, simplemente asentí y vacié mi escritorio mientras él observaba desde el umbral de su despacho. La gastroenteritis me había dejado fuera de combate durante 3 días seguidos. No podía retener nada, no podía ponerme de pie sin marearme. Mi médico de cabecera redactó un justificante explicando que era una infección bacteriana, pero Javier lo arrugó sin leer más allá de la primera línea. Dijo que la empresa necesitaba empleados fiables, no gente que llamaba para darse de baja cada vez que se sentía un poco indispuesta. Había trabajado con fiebre antes, había venido con migrañas, con tirones musculares, con una muñeca rota la vez que me caí del porche. Pero este virus era diferente. Me golpeó como un tren de mercancías y me dejó vaciando el estómago cada 30 minutos. Incluso intenté venir el segundo día, llegué al aparcamiento antes de tener que dar la vuelta y volver a casa. Javier me la tenía jurada desde la revisión trimestral. Había detectado un error en su presentación al Consejo de Administración. Se lo señalé discretamente en el pasillo después. Lo corrigió, por supuesto, pero se le puso la cara roja cuando se lo mencioné. Después de eso empezó a vigilarme más de cerca, cronometrando mis pausas para comer, cuestionando cada día de baja, haciendo comentarios sobre mi productividad delante de los otros gestores de cuentas. El despido fue con efecto inmediato, sin indemnización, sin periodo de transición, simplemente recoge tus cosas y vete. Metí mi taza de café y las fotos de mi escritorio en una caja de cartón mientras Javier explicaba a todo el que quisiera escuchar que la empresa no podía permitirse tener lastre, que la asistencia fiable era la base de la responsabilidad profesional. Le estreché la mano al irme, le agradecí la oportunidad de trabajar en Sistemas Integrados. Levante le dije que entendía perfectamente su postura y que no le guardaba rencor. Su apretón fue firme, confiado. Probablemente pensó que había manejado la situación a la perfección, pero noté algo cuando nos dimos la mano. La alianza de boda de Javier le quedaba holgada en el dedo, se deslizaba cuando se movía. Había perdido peso recientemente, probablemente por el estrés. La gran reunión con los inversores era la semana que viene, esa para la que llevaba preparándose desde enero. Sistemas Integrados. Levante estaba cortejando a 3 importantes empresas manufactureras, intentando conseguir el mayor contrato de la historia de la compañía. Javier había mencionado la reunión obsesivamente durante meses. Hablaba de cómo podría lanzar o hundir su carrera, de cómo, finalmente, se demostraría a sí mismo ante el Consejo de Administración de cómo todo tenía que ser perfecto. Perfecto, esa era la palabra favorita de Javier. Caminé hacia mi coche con la caja de cartón pensando en la perfección, en el momento oportuno y en la gastroenteritis que me había costado el trabajo. Había construido mi vida en torno a la rutina y la fiabilidad. 8 años en Sistemas Integrados. Levante, gestionando cuentas de adquisición para fabricantes de equipos industriales. No era un trabajo glamuroso, pero era estable. Conocía a cada proveedor, cada calendario de entregas, cada detalle del contrato. Los clientes confiaban en mí porque nunca les fallaba. Mi padre siempre decía que la palabra de un hombre era su ley. Pasó 35 años en la misma acería. Nunca faltó un día, a no ser que estuviera en el hospital. Me crió creyendo que estar presente era el 90% del éxito. Así había vivido mi carrera hasta que me golpeó la gastroenteritis. Javier había sido mi supervisor durante 2 años. Antes de eso era solo otro gestor de cuentas al mismo nivel que yo, pero tenía contactos. El hermano de su mujer formaba parte del consejo, lo que le ayudó a ascender cuando el supervisor anterior se jubiló. Javier nunca olvidó quién no le felicitó con el suficiente entusiasmo cuando consiguió el puesto. Yo había cometido ese error. Cuando anunciaron su ascenso le estreché la mano y le dije: «Enhorabuena», sin mucho entusiasmo. No pensé que importara en ese momento, pero Javier lo recordaba todo, catalogaba cada ofensa real o imaginaria.
Empezó a cuestionar mis decisiones, a obligarme a ponerle en copia en correos electrónicos que yo había gestionado de forma independiente durante años. Las señales de advertencia estaban ahí. Pequeños comentarios sobre mi actitud, preguntas sobre si estaba totalmente comprometido con el equipo. Pero yo agaché la cabeza. Hice mi trabajo. Pensé que con el tiempo se calmaría. Mis evaluaciones de rendimiento eran sólidas. A los clientes les gustaba trabajar conmigo. Pensé que eso sería suficiente. Hace 3 semanas, Javier empezó a preguntar por mi vida personal, si planeaba alguna vacación, si tenía algún problema de salud que él debiera conocer. Dijo que era solo buena gestión para asegurarse de que podía planificar en torno a posibles ausencias. Le dije que estaba sano como un roble. No había cogido una baja en 18 meses. Entonces la gastroenteritis me golpeó un martes. Llamé a las 6 de la mañana. Dejé un mensaje de voz explicando que no podía retener la comida. Javier me devolvió la llamada 1 hora más tarde. Me preguntó si estaba seguro de que no podía aguantar. Dijo que la cuenta de Industrias Morales necesitaba atención. No podía esperar hasta que me sintiera mejor. Intenté trabajar desde casa respondiendo correos electrónicos entre viajes al baño, pero para el miércoles estaba demasiado débil para concentrarme en nada. Volví a llamar. Saltó el buzón de voz de Javier. Dejé otro mensaje explicando la situación. Nunca me devolvió la llamada. El jueves por la mañana me sentí humano de nuevo, débil pero funcional. Llegué temprano, me puse al día con todo lo que me había perdido. Javier pasó por mi escritorio 3 veces sin dirigirme la palabra. Finalmente, a las 4 de la tarde me llamó a su despacho. «Esto no está funcionando», dijo, deslizando los papeles del despido sobre su escritorio. «Necesitamos gente con la que podamos contar». Firmé los papeles, sin leerlos le di la mano y salí como un profesional. Pero recordé lo que mi padre solía decir sobre los hombres que hacen leña del árbol caído. Esa tarde, sentado en mi coche en el aparcamiento de Sistemas Integrados, Levante todo se volvió claro. No estaba enfadado por el despido, estaba enfadado por la humillación. Javier no solo me había despedido por estar enfermo, se había asegurado de que todos en la oficina supieran por qué. Hablaba en voz alta sobre empleados poco fiables mientras yo empaquetaba mis cosas. Hizo comentarios sobre la gente que no podía soportar un pequeño malestar estomacal. Convirtió mi enfermedad en un defecto de carácter, un fallo moral. Había dado 8 años a esa empresa. Había trabajado fines de semana, cuando los plazos apremiaban. Había cubierto a compañeros cuando tenían emergencias. Había construido relaciones con proveedores que ahorraron a la empresa miles de euros en costes de adquisición. Y Javier había reducido todo eso a 3 días con una gastroenteritis. La humillación fue quirúrgica precisa. Había esperado hasta la tarde para despedirme. Se aseguró de que el máximo número de personas pudiera presenciar mi paseo de la vergüenza. Lo cronometró perfectamente para que cargara con la humillación durante todo el fin de semana, para que calara bien. Pero Javier tenía una debilidad. Era una criatura de hábitos predecible como un reloj. El mismo almuerzo todos los días, un bocadillo de pavo de la cafetería de la esquina. Lo pedía a través de su aplicación de reparto. Siempre comía en su escritorio mientras revisaba las reuniones de la tarde. Nunca variaba la rutina. La reunión de inversores de la próxima semana era su momento de la verdad. Representantes de 3 grandes empresas manufactureras, incluida Industrias Morales, la cuenta que tanto le preocupaba cuando llamé enfermo. La reunión para la que Javier se había estado preparando desde enero, la que determinaría su futuro en Sistemas Integrados Levante. Me senté en mi coche recordando la gastroenteritis, cómo había golpeado sin avisar, convirtiendo mis entrañas en fuego líquido, lo indefenso que me había sentido, lo imposible que habría sido funcionar con normalidad, como Javier no había mostrado cero compasión, cero comprensión. La ironía no se me escapaba. Javier me había despedido por algo completamente fuera de mi control, una infección bacteriana que podía afectar a cualquiera en cualquier momento. Algo que podría arruinar el día más importante de la carrera de alguien si el momento no era el adecuado. El momento perfecto, el concepto favorito de Javier. Arranqué el coche y conduje a casa pensando en aplicaciones de reparto, pedidos de comida y la delgada línea que separa la justicia de la venganza. Javier me había enseñado que la fiabilidad lo era todo, que la reputación de un hombre podía ser destruida por un solo momento de debilidad.
El próximo martes, cuando esos inversores entraran en la sala de conferencias esperando ver una presentación pulcra de un ejecutivo sereno, aprenderían algo sobre el tiempo, la fiabilidad y la naturaleza impredecible de las gastroenteritis. Javier quería perfección, iba a darle exactamente lo que se merecía. El plan ya se estaba formando en mi mente. Simple y elegante. Sin violencia, sin daños a la propiedad, sin sabotaje evidente. Solo una pequeña intoxicación alimentaria en el momento exacto. A veces la justicia requiere una sincronización perfecta. El lunes por la mañana llamé a Sistemas Integrados Levante y pedí hablar con Javier. La recepcionista me pasó con su despacho y contestó al segundo tono. Javier, soy Andrés. Quería darte las gracias de nuevo por la oportunidad de trabajar en la empresa. Sé que tomaste la decisión correcta. Silencio al otro lado. Vaya, Andrés, no esperaba tu llamada. He estado pensando en lo que dijiste sobre la fiabilidad y la responsabilidad profesional. Tenías toda la razón. La salud no es una excusa para defraudar al equipo. Bueno, me alegro de que lo entiendas. Sin rencores, espero. Ninguno en absoluto. De hecho, quería pedirte un favor. Sé que la gran reunión de inversores es mañana, y recordé que mencionaste lo importante que es. Me gustaría enviarte algo como regalo de enhorabuena. Un gesto de buena suerte. El tono de Javier se suavizó ligeramente. Es un gran detalle por tu parte, Andrés. Inesperado, pero un detalle. ¿Cuál es tu almuerzo favorito? Me gustaría que te entregaran algo en la oficina antes de la reunión. Considéralo una ofrenda de paz. No tienes por qué hacer eso. Insisto, ya tienes suficiente estrés sin tener que preocuparte por el almuerzo. Deja que me ocupe de esta pequeña cosa. Javier hizo una pausa, probablemente sopesando el gesto frente a su sospecha natural, pero el orgullo ganó. Como sabía que lo haría, le gustaba la idea de que su antiguo empleado reconociera su importancia, mostrando la debida deferencia. Bueno, si insistes. Normalmente pido el bocadillo de pavo con queso de la cafetería central. Ya conocen mi pedido. Anoté el nombre sabiendo que no les llamaría. Perfecto. Me aseguraré de que llegue antes de la reunión. Buena suerte mañana, Javier. Sé que lo harás genial. Después de colgar, conduje al otro lado de la ciudad a un pequeño bar de polígono que nunca antes había visitado. El tipo de lugar que cambia de dueño cada pocos años, donde las normas de seguridad alimentaria podrían ser más relajadas. Pedí un bocadillo de pavo con queso pagué en efectivo y observé cómo lo preparaban. La carne parecía estar bien, pero noté que el bote de mayonesa estaba al sol junto a la ventana. La lechuga tenía los bordes un poco marrones. El pan no era del todo fresco. Nada, obviamente, en mal estado, pero ciertamente no de la calidad impoluta a la que Javier estaba acostumbrado. Conduje a casa y desenvolví con cuidado el bocadillo. Añadí mis propios toques, una fina capa de mayonesa que había estado en mi coche caliente durante 2 horas, unas gotas de leche que había caducado hacía 3 días, nada que pudiera causar un daño grave, pero suficiente para garantizar un malestar gastrointestinal a las pocas horas de su consumo. La belleza estaba en la simplicidad. Sin venenos exóticos, sin embalajes obviamente manipulados, solo comida ligeramente pasada, que causaría exactamente los mismos síntomas que yo había experimentado con mi gastroenteritis, el tipo de intoxicación alimentaria que golpea rápido y fuerte, haciendo imposible funcionar con normalidad. Volví a envolver el bocadillo con cuidado, asegurándome de que pareciera intacto. Luego llamé al servicio de reparto que usaba Javier, haciéndome pasar por su mujer. Hola, soy Marta, la mujer de Javier Vargas, de Sistemas Integrados Levante. Quería darle una sorpresa con el almuerzo antes de su gran reunión. La persona al teléfono estuvo encantada de ayudar. Les di la dirección de la oficina de Javier y pagué con una tarjeta de crédito prepago que compré en el supermercado. Dejé instrucciones específicas para que se lo entregaran directamente al señor Vargas en la planta ejecutiva. El martes por la mañana pasé en coche por delante de Sistemas Integrados Levante y aparqué al otro lado de la calle. Vi al repartidor entrar en el edificio exactamente a las 11:00 de la mañana, llevando una bolsa con mi bocadillo especialmente preparado. Lo vi salir con las manos vacías 5 minutos después. Javier almorzaría mientras revisaba las notas de su presentación. La reunión comenzaría a las 12. Los síntomas aparecerían entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde, justo en medio de su discurso a los inversores. Sincronización perfecta tal como Javier siempre insistía.
Conduje a casa y esperé las noticias. A las 3 de la tarde todavía no había sabido nada de mis contactos en la empresa. Llamé a David, un viejo amigo que trabajaba en contabilidad, con la excusa de que me había dejado algo en mi escritorio y quería saber si podía pasar a por ello. «Andrés, tío, has elegido un día de mierda para llamar. Esto es un caos total. ¿Qué pasa? Javier se ha descompuesto por completo durante la reunión de inversores». Empezó a vomitar en medio de su presentación. Tuvo que salir corriendo de la sala de conferencias. Dejó a 25 ejecutivos sentados allí mirando sus diapositivas de PowerPoint. Intenté sonar preocupado. Intoxicación alimentaria. Eso es lo que dice todo el mundo. Pero el momento no podría haber sido peor. Estaba la gente de Industrias Morales, el grupo de fabricación Fallon y esa gran empresa de Phoenix, el mayor contrato potencial en la historia de la compañía. Han reprogramado la reunión. David se rió amargamente. ¿Estás de broma? Después de que Javier dejara la mesa de la sala de juntas hecha un Cristo, se marcharon antes de que él volviera. Dijeron que habían perdido la confianza en la profesionalidad y el liderazgo de la empresa. La noticia era mejor de lo que había esperado. Esperaba que Javier se pusiera enfermo y quizás se perdiera parte de la reunión. No había previsto que vomitara delante de los propios inversores. ¿Qué dice la empresa? La historia oficial es que Javier tuvo una enfermedad repentina, circunstancias inevitables, pero se corre la voz de que los inversores no quedaron impresionados. 3 contratos importantes perdidos. El consejo está en una reunión de emergencia ahora mismo. ¿Crees que Javier se recuperará de esto? Difícil de decir. El hermano de su mujer en el consejo podría protegerle, pero perder esos contratos, esos son millones de euros en ingresos. Van a rodar cabezas. Colgué sintiéndome más ligero que en días. La humillación de Javier fue completa y pública, presenciada por las personas más importantes de su mundo profesional. El mismo hombre que me había despedido por estar enfermo había perdido la mayor oportunidad de su carrera por el mismo problema exacto. Pero a medida que avanzaba la tarde, empecé a oír más detalles. David volvió a llamar sobre las 5 de la tarde con noticias de la oficina. La cosa empeora, tío. Resulta que el contrato de Industrias Morales ya estaba medio firmado. Solo estaban aquí para la presentación final y el papeleo. Ahora están hablando de irse con nuestro mayor competidor. ¿Cómo se lo está tomando, Javier? No le he visto desde que se puso enfermo. Se rumorea que se fue a casa después de la reunión y no ha contestado al teléfono. El consejo ha estado intentando localizarle toda la tarde. Y los otros inversores, Fallon Manufacturing, emitió un comunicado diciendo que están reevaluando sus relaciones con los proveedores. Traducción. Estamos jodidos. El grupo de Phoenix ni siquiera se molestó con el comunicado, simplemente enviaron un mensaje a través de sus abogados de que se retiran de las negociaciones. La magnitud de lo que había logrado se estaba asentando. Esto no era solo una vergüenza para Javier. Era una potencial destrucción de su carrera, despidos en toda la empresa, millones en ingresos perdidos. La gastroenteritis que le había provocado había desencadenado una cascada de consecuencias mucho más allá de lo que había imaginado. Una parte de mí se sentía culpable por los empleados inocentes que podrían perder sus trabajos, pero luego recordé la cara de suficiencia de Javier cuando me despidió, su sermón sobre la fiabilidad y la responsabilidad profesional, su completa falta de empatía cuando yo había estado genuinamente enfermo. Él me enseñó que un solo momento de debilidad podía destruir todo lo que habías construido, que la reputación era frágil e implacable, que el tiempo lo era todo en los negocios. Simplemente le había dado una demostración práctica de su propia filosofía. El hombre que me despidió por tener una gastroenteritis acababa de perder el mayor acuerdo en la historia de la compañía por una enfermedad idéntica. La ironía era perfecta, casi poética. La justicia, después de todo, tenía sentido del humor. El miércoles por la mañana trajo noticias que superaron mis expectativas más salvajes. El diario económico local publicó un artículo sobre el catastrófico fracaso de presentación de Sistemas Integrados Levante, que les había costado 3 importantes contratos valorados en unos 12 millones de euros en ingresos anuales. El artículo era brutal. Describía cómo Javier se había puesto violentamente enfermo de repente durante una presentación crucial a inversores, obligando a terminar la reunión antes de tiempo y haciendo que los clientes potenciales cuestionaran la estabilidad del liderazgo de la empresa. Se citaba a analistas del sector que decían que el incidente probablemente dañaría la reputación de la compañía durante años.
Pero la verdadera bomba llegó el jueves por la tarde. David me llamó con noticias desde dentro de la empresa. Han puesto a Javier en baja administrativa pendiente de investigación. Investigación sobre qué el Consejo quiere saber cómo pudo tener tan mala suerte con el momento. Están investigando si estaba bebiendo, tomando medicamentos, si tuvo alguna señal de advertencia. Básicamente, intentando averiguar si esto era prevenible o si simplemente no es fiable. La ironía era hermosa. Javier estaba siendo investigado por la misma falta de fiabilidad de la que me había acusado. Su carrera estaba siendo diseccionada de la misma manera que él había cuestionado mi profesionalidad durante esa reunión de despido. ¿Qué tipo de investigación? Comprobación completa de antecedentes, revisión de su rendimiento reciente, entrevistas con sus subordinados sobre su idoneidad para el liderazgo. Incluso están revisando su historial médico para ver si tiene antecedentes de problemas digestivos. Casi me reí. El historial médico de Javier no mostraría nada inusual, lo que solo haría que el Consejo sospechara más. Un ejecutivo sano no vomita al azar durante la reunión más importante de su carrera, a menos que algo esté seriamente mal con su juicio o preparación. Se sabe algo de cuándo podría volver. No tiene buena pinta. Se dice que el Consejo está considerando una reestructuración completa de la dirección. Demasiado daño a la reputación de la empresa. Los inversores están asustados. Los clientes actuales están haciendo preguntas. Alguien tiene que pagar el pato. El viernes trajo la última noticia que había estado esperando. El diario económico informó de que Sistemas Integrados Levante había acordado mutuamente el cese de Javier Vargas con efecto inmediato. La empresa estaba llevando a cabo una búsqueda a nivel nacional de un nuevo liderazgo e implementando nuevos protocolos para garantizar la fiabilidad del rendimiento ejecutivo. El artículo mencionaba que Javier había declinado hacer comentarios, pero una fuente cercana al Consejo describió su salida como necesaria para restaurar la confianza de los clientes. Básicamente lo estaban usando como chivo expiatorio para salvar la reputación que le quedaba a la empresa. Pensé en llamar a Javier para ofrecerle mis condolencias, pero decidí no hacerlo. El hombre que me había humillado por estar enfermo acababa de experimentar una humillación profesional a una escala que le seguiría el resto de su carrera. Cualquier puesto ejecutivo al que aspirara en el futuro le exigiría explicar por qué había vomitado durante la presentación más importante de su carrera. La belleza de mi venganza era su invisibilidad. Nadie sospechaba de un sabotaje porque una intoxicación alimentaria era perfectamente plausible. El propio Javier probablemente creía que simplemente había tenido una suerte increíblemente mala con el momento. El reparto había llegado de su servicio habitual pedido por su mujer completamente normal y esperado. No había pruebas ni rastro que llevara hasta mí. Solo un hombre que había sido despedido por estar enfermo, viendo a su antiguo supervisor sufrir el mismo destino por los mismos síntomas. La justicia cósmica era perfecta. Javier me había enseñado que la reputación lo era todo en los negocios, que un momento de debilidad podía destruir años de trabajo, que el tiempo era la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tenía toda la razón, y ahora era la prueba viviente de su propia filosofía. El alumno se había convertido en el maestro y la lección estaba completa. 3 semanas después del despido de Javier, recibí una llamada inesperada. El nuevo director ejecutivo interino de Sistemas Integrados Levante quería reunirse conmigo para hablar de mi regreso a la empresa. Señor García, hemos revisado su historial laboral y hemos hablado con varios clientes que solicitaron específicamente volver a trabajar con usted. Nos gustaría discutir su reincorporación en un puesto de mayor responsabilidad. Me reuní con el nuevo equipo directivo ese martes. Me ofrecieron el antiguo puesto de Javier como supervisor de adquisiciones con un aumento de sueldo del 20% y una disculpa formal por lo que llamaron la decisión miope de la anterior dirección. Entendemos que fue despedido durante una enfermedad legítima, explicó el director interino. Eso no refleja los valores de nuestra empresa. Queremos arreglar esto. Acepté el puesto y empecé el lunes siguiente. Habían vaciado mi antiguo escritorio, pero me habían dado el antiguo despacho de Javier. El mismo lugar donde me había despedido por no ser fiable era ahora mi espacio de trabajo.
La ironía no pasó desapercibida para nadie en el edificio. El hombre que había sido despedido por tener una gastroenteritis ahora supervisaba el departamento, mientras que el hombre que lo había despedido estaba en el paro y sin posibilidades de encontrar empleo. La noticia del espectacular fracaso de Javier se había extendido por todo el sector. Ninguna empresa de renombre contrataría a un ejecutivo que vomita durante una reunión crucial con inversores. Mi primera semana de vuelta implementé nuevas políticas para las bajas por enfermedad y el apoyo a la salud de los empleados. Dejé claro que una enfermedad legítima nunca sería motivo de despido. El personal apreció los cambios, especialmente aquellos que habían presenciado el duro trato de Javier a los empleados enfermos. El contrato de Industrias Morales todavía estaba disponible. Sus representantes aceptaron reunirse con el nuevo equipo directivo de la empresa, impresionados por nuestro compromiso de tratar a los empleados con profesionalidad. Personalmente me encargué de los aspectos de adquisición de su cuenta, reconstruyendo la relación que Javier había destruido con su comportamiento poco profesional. En 2 meses no solo habíamos asegurado el contrato de Morales, sino que también habíamos comenzado las negociaciones con las otras 2 empresas que Javier había ahuyentado. El Diario Económico publicó un artículo de seguimiento sobre la notable recuperación de la empresa bajo un nuevo liderazgo. 6 meses después fui ascendido a vicepresidente de operaciones. La empresa no solo se había recuperado del desastre de Javier, sino que se había fortalecido consiguiendo contratos por valor de 15 millones de euros en ingresos anuales. El Consejo atribuyó el cambio de rumbo a un liderazgo responsable y una gestión profesional. Nunca supe de Javier directamente, pero David me mantuvo al tanto de su situación. Se había mudado a otra comunidad autónoma después de no encontrar trabajo a nivel local. Su mujer le había pedido el divorcio citando el estrés de su desempleo y la humillación pública. El cuñado del consejo se había distanciado por completo, negándose a proporcionar referencias o recomendaciones. El hombre que había construido su carrera sobre la fiabilidad y la imagen profesional se había convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer sobre la importancia del momento y la reputación. Cada posible empleador que buscaba su nombre encontraba historias sobre el ejecutivo que había vomitado durante la presentación más importante de su carrera. Mientras tanto, yo me había hecho conocido como el supervisor que había superado un despido improcedente para liderar la recuperación de su empresa. Las publicaciones del sector habían escrito artículos sobre mi liderazgo durante la crisis, mi compromiso con el bienestar de los empleados y mi papel en la reconstrucción de las relaciones con los clientes. La gastroenteritis que me había costado el trabajo me había dado en última instancia una carrera mejor de la que jamás había imaginado. El intento de Javier de humillarme se había vuelto en su contra de forma tan completa que se destruyó a sí mismo mientras me elevaba a mí. Tenía una foto en mi escritorio de la ceremonia de inauguración cuando abrimos nuestras nuevas instalaciones. En ella estaba estrechando la mano de un ejecutivo de Industrias Morales que se había marchado de la desastrosa presentación de Javier. El pie de foto decía: construyendo relaciones a través de un liderazgo fiable. Cada mañana mirar esa foto me recordaba que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la propia crueldad de alguien vuelva para atormentarle. Javier Vargas nunca se recuperó de su caída profesional. Sus intentos de encontrar puestos ejecutivos se vieron repetidamente frustrados por el conocimiento en todo el sector de su espectacular fracaso durante la reunión de inversores. El estrés del desempleo y la humillación pública destruyeron su matrimonio, le costaron su posición social y le obligaron a aceptar puestos de nivel inicial muy por debajo de su cualificación. Pasó el resto de su carrera explicando por qué había vomitado durante la presentación más importante de su vida, una pregunta que le persiguió en cada entrevista de trabajo y oportunidad de networking. A veces el peor castigo es ver cómo la propia crueldad de alguien destruye todo lo que ha trabajado para conseguir.